de YouTube. En el anterior videotutorial hice una introducción a CSS donde estuvimos viendo la sintaxis básica. Como ya sabéis, HTML se encarga de la estructura y contenido de la página web, mientras que CSS se encarga de la presentación visual que nosotros queramos, de modo que resulte así más atractiva visualmente, configurando los colores, tamaños y tipos de letra, bordes y fondos que queramos. En este videotutorial vamos a ver las formas de enlazar los documentos HTML con CSS. Así que, sin más demora, empezamos. CSS corresponde a las siglas en inglés que significan Cascading Style Sheets, es decir, hojas de estilo en cascada. CSS es un lenguaje de diseño gráfico que sirve para definir y crear la apariencia y formato de la web, es decir, establece el diseño visual de los documentos web e interfaces de usuario escritas en HTML o lenguajes de marcado. Metafóricamente hablando, podemos decir que sería la decoración de tu casa, o una camiseta básica a la que imprimes un dibujo o algo decorativo, incluso los sistemas operativos actuales que tienen una interfaz más decorativa y atractiva que cuando se utilizaba, por ejemplo, MS2, donde aparecía tan solo una pantalla y el cursor sin más diseño visual. Existen diferentes niveles de CSS y cada nivel se construye sobre el anterior añadiendo funciones al nivel previo. Así tenemos CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 y CSS 3. Te recomiendo que te centres en aprender CSS 2.1 porque es el que acepta la mayoría de los navegadores actuales. CSS 3 incorpora novedades interesantes, pero no todos los navegadores lo aceptan y además actualmente está en desarrollo. ¿Ok? Bien. CSS es un lenguaje muy sencillo que se compone de reglas. Cada regla está formada por uno o más selectores y una declaración formada por un bloque de estilos. Por tanto, esta declaración define los estilos a aplicar para cada uno de los elementos del documento que cumplan con el selector. Como ya sabéis, en el anterior videotutorial estuvimos viendo la sintaxis básica y la estructura sería así. Dicho esto, vamos a ver cómo enlazar CSS con nuestras páginas HTML. Los estilos de CSS pueden ser enlazados de tres formas: inline, internal y external. Es inline cuando el enlace de CSS se hace dentro de la propia etiqueta de HTML y solo afecta a dicha etiqueta. Por ejemplo, la etiqueta del encabezado de primer nivel, H1, tiene el atributo style igual y entre comillas, por ejemplo, queremos ponerle el color azul, color blue, punto y coma, ¿vale? Esta opción únicamente se utiliza para modificaciones puntuales. La siguiente forma es internal, que se utiliza como etiqueta style dentro de la cabecera head. Por ejemplo, dentro de head ponemos la etiqueta style y luego damos estilo al elemento que elijamos. Por ejemplo, como hemos dicho antes, H1, color, blue, punto y coma, y se cierra la etiqueta style, ¿vale? Y por último tenemos la forma que se llama external, que es la opción más recomendable, porque todo el CSS se escribe en un archivo separado con la extensión .css. De esta manera, primero se definen los estilos en ese archivo separado .css y luego se podrá enlazar ese archivo .css con HTML simplemente vinculando dicho archivo .css mediante un link que se pone en la página HTML correspondiente y así se pueden vincular tantas páginas HTML como queramos sin tener que definir en cada una los estilos, simplemente vinculando el archivo .css mediante dicho link. Por ejemplo, este sería el link. Link, espacio rel igual, entre comillas, style sheet, hoja de estilos en cascada, espacio type de tipo igual, entre comillas, text, por ejemplo, barra CSS.
espacio href igual y entre lo que tenemos que hacer es crear un archivo .css en su correspondiente carpeta CSS que está